Sean bienvenidos, mis queridos peregrinos del Señor. Hoy hablaremos sobre el origen del mal y cómo el hombre se ha sumergido en el pecado, alejándose cada vez más de los caminos del Señor. El mal es ciertamente un problema serio para nuestra razón. Es una de las preguntas claves que nos hacemos todos. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el sufrimiento y el dolor? Porque si Dios es bueno, permite el mal. Primero empezaremos sobre la raíz del mal, el origen del pecado original. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Los efectos de la caída son numerosos y de gran alcance. El pecado ha afectado cada aspecto de nuestro ser, ha afectado nuestras vidas en la tierra y nuestro destino eterno. Uno de los efectos inmediatos de la caída fue que la humanidad se separó de Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron comunión perfecta y compañerismo con Dios. Cuando se rebelaron contra Él, esa comunión se rompió. Ellos se dieron cuenta de su pecado y se avergonzaron ante Él, escondiéndose. Génesis 3:8-10. Adán. Yo oí tu voz y me dio miedo porque estoy desnudo. Comiste el fruto de aquel árbol que te prohibí. La mujer que me diste como compañera. Ella me ofreció el fruto y yo lo comí. Con su desobediencia, el hombre perdió la autoridad que yo le había dado. Ahora, él está sujeto al dominio del mal. Baja, porque tu pueblo se corrompió y muy pronto se desvió del camino que yo le había señalado. Construyeron un becerro de oro y lo adoran diciendo: son estos, oh Israel, tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el hombre ha estado escondiéndose de Dios desde entonces. Solo a través de Cristo se puede restaurar esa comunión, porque en Él somos hechos justos y sin pecado a los ojos de Dios, como Adán y Eva fueron antes de pecar. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. A causa de la caída, la muerte se convirtió en una realidad, y toda la creación estaba sujeta a ella. Todos los hombres mueren, todos los animales mueren, toda vida vegetal muere. Toda la creación gime a una. Romanos 8:22. Esperando el tiempo cuando Cristo volverá, para liberarla de los efectos de la muerte. Por causa del pecado, la muerte es una realidad ineludible y nadie es inmune. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Peor aún, no solo nos morimos, sino que si morimos sin Cristo, experimentamos la muerte eterna. Otro efecto de la caída es que los seres humanos han perdido de vista el propósito para el cual fueron creados. El último y más alto propósito del hombre en la vida es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Primera de Corintios 6:20. Por lo tanto, el amor a Dios es la base de toda moralidad y bondad. Lo opuesto es la elección de uno mismo como supremo. El egoísmo es la esencia de la caída, y lo que sigue son los otros delitos contra Dios. En todas sus formas, el pecado es un giro hacia uno mismo, que se confirma en cómo vivimos nuestras vidas. Llamamos la atención a nosotros mismos y a nuestras buenas cualidades y logros, minimizando nuestros defectos. Buscamos favores especiales y oportunidades en la vida, queriendo una ventaja extra que nadie más tiene. Nos enfocamos en nuestros propios deseos y necesidades,
mientras que ignoramos la de los demás. Señor, nunca estuviste cerca de mí. Nunca. Lo que debo hacer ahora es usar mi poder. Mi poder. Es lo único que me da placer en esta vida. En definitiva, nos situamos en el trono de nuestras vidas, usurpando el papel de Dios, como sucedió con Mirro, el descendiente de Can, el hijo de Noé, que construyó la torre de Babel creyéndose superior a Dios y tuvo un triste final. Quiero construir una torre, tan alta como la más alta montaña. Un monumento capaz de rasgar los cielos. Ya tenemos la capacidad e inteligencia para hacerlo. Solo nos falta coraje. Todos se doblegarán frente a esa obra eterna. Pablo recordó a los efesios: ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Efesios 5:8. El propósito de la salvación es abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. San Agustín expresa que el origen del mal es por el pecado libre. Toda criatura, siendo buena, puede ser amada con buen o mal amor. Con el bueno si se ama debidamente, con el malo si se ama con desorden. El mal es la superstición de servir a la criatura en vez del Creador, y desaparecerá cuando el alma, reconociendo al Creador, se le sometiese a él. Solo y viere que todas las demás cosas están sujetas a ella por él. Los buenos ciertamente usan este mundo para gozar de Dios. Los malos, al contrario, quieren usar a Dios para gozar del mundo. Entonces tenemos dos opciones. La primera, que es la terrenal, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y la segunda, que es la celestial, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Daniel, hombre de valor, Dios te ama mucho. ¿Cómo es posible que yo, un humilde siervo, hable con alguien como el Señor? De ahí el deber de servir más bien al Creador que a la criatura, sin desvanecernos con nuestros pensamientos, y esa es la perfecta religión. El hombre actualmente se ha sumergido en el mundo, donde su corazón se ha alejado del amor de Dios, no creyendo en su gran poder e infinita misericordia, alegando que es un Dios malvado que permite el mal en el mundo. Tenemos que tener en cuenta que Dios nunca va a querer el mal para nosotros. Son nuestras propias decisiones las que nos alejan de los caminos del Señor. Como sucedió con Judas Iscariotes, el traidor, que tuvo opción de no entregar a Jesús, pero lo vendió por 30 monedas de plata. Y de aquí vamos al siguiente punto. El materialismo ha llevado al hombre a aferrarse cada vez más a los bienes materiales, poniendo en primer lugar casa, carros y bienes que a Dios, amando más el dinero que a Dios, cayendo en la idolatría. Y como nos dijo Jesús una vez en Lucas 16, 9-15, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. el dinero también lleva al hombre a tener ansias de poder y sobresalir en todo, lo que conlleva la arrogancia. La soberbia que da origen al egoísmo, a la envidia, a la avaricia, todo en un orden cronológico que lleva al hombre a su propia destrucción, ya que son incapaces de reconocer que hay un Dios que no se le puede ocultar nada, ni desviar nada. A lo largo de la historia, el hombre y su arrogancia lo ha llevado a la destrucción. Tal es el caso del faraón Ramsés, que nunca reconoció el poder de Dios. ¿Pero qué significa esto? Te advertí que morirías si te atrevías a volver. ¿Por qué permitió que entrara, oficial? Exijo explicaciones. Esta será la última plaga que anunció. Así dijo el Señor: cerca de la medianoche pasaré por Egipto, y todo primogénito morirá.
desde el heredero del trono hasta el hijo mayor de la sierva. ¡Nadie puede amenazar la vida del futuro rey! Yo no vine a amenazarte, solo vine a repetir las palabras de mi Dios. ¡Nadie me hará cambiar de opinión! Ni la muerte de tu heredero. ¡Debería matarte como prometí! Pues entonces reconsidéralo. Habrá un gran luto en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo hubo y jamás lo habrá. En la tierra, el primogénito de Isis y Osiris. Ordeno que salgan de mi palacio. ¡Salgan! ¡No! ¡No! ¡Hijo, no! ¡No! Y también vemos a Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, donde Dios le dio poder. ¿Y qué pasó? Que su arrogancia lo hizo creerse superior a Dios, capaz de quitarle la vida a quien sea, cuando quisiere. Pero Dios lo castigó, cayendo en la locura. Daniel 4:30. Naciones y hombres de todas las lenguas temblaban y temían ante él. Así su corazón se elevó y su espíritu se volvió soberbio y arrogante y perdió su gloria. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hijos de los hombres. Su corazón fue hecho semejante al de los animales. Su morada fue el campo, como a los bueyes, y del rocío del cielo fue mojado su cuerpo. En la actualidad, el hombre se cree superior a Dios, dejándolo a un lado, confiando que jamás tendrán que rendir cuentas al Dios Todopoderoso. Al final, los soberbios tendrán el castigo eterno y los justos la vida eterna. A medida que pasa el tiempo, el hombre cada vez más se sumerge en el mundo. Su vida se acorta, ya que su corazón se ata al pecado. Pero la vida como tal le pertenece al Señor. Por tanto, debemos como hijos del Dios que nos ha creado, dejar que Él guíe nuestras vidas, aferrándonos a su santa voluntad. Que seamos luz en medio de este mundo en tinieblas. Que el amor de Dios habita en nuestros corazones siempre. Hasta un próximo video, mis queridos peregrinos. Dios los bendiga.